Dios le bendiga, amados hermanos y amigos. La paz de nuestro Señor Jesucristo repose en vuestras vidas. Y le damos la más cordial bienvenida a este su programa, Proclamando a Cristo, de la Iglesia La Santidad de Dios, que pastorea Jorge Mariscal Bustamante. Nuestra iglesia está ubicada en las calles Argentina 1419 y José de Antepara, Puerto Principal, Guayaquil. Nuestras líneas están disponibles a partir de este momento. Comuníquese con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla y personalmente estaremos orando por usted. Continuamos con las enseñanzas del libro de Apocalipsis. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios tiene preparado a los que le aman. A continuación, desde la Iglesia La Santidad de Dios, el pastor Jorge Mariscal nos trae el tema, la iglesia de Éfeso. Y leemos la palabra de mi Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Versículo 17 de Apocalipsis capítulo 1. Estas son palabras textuales del apóstol Juan. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Versículo 18. Y el que vivo y estuve muerto, me es aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del infierno. Hades en griego es infierno. Versículo 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Que el Dios de los cielos añada bendiciones en vuestros corazones. Oramos, hermano. Padre eterno, tu palabra va a correr y tu palabra va a ser glorificada en vuestros corazones. Ciencia y sabiduría. Queremos salir edificados por tu Espíritu Santo. En ti confiamos, mi Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios. Amén. Le damos una ofrenda de aplauso. Vamos a hablar de las 7 iglesias del Asia Menor. Por supuesto que hoy vamos a hablar de la primera iglesia, que vienen a ser 7 domingos, ¿no? ¿Qué es la iglesia de Éfeso? ¿Cuál es su significado de cada iglesia? Y de las 7 iglesias, conforme los estudios van avanzando, solamente una iglesia de las 7 iglesias que hoy en día se encuentran espiritualmente a nivel mundial, una sola iglesia de las 7 es la que va a escuchar la trompeta celestial. El apóstol Juan, cuando escudriñamos Apocalipsis capítulo 1 versículo 9, testifica que él se encontraba
en la tribulación en la isla de Pasmo. Por supuesto, por causa de la palabra del Señor y del testimonio de Jesucristo. Un siervo que no se avergonzaba del Señor. Porque hoy en día podemos ver mucha gente que se avergüenza del Señor. Ni lo conocen que es cristiano. Nunca traen la Biblia. Se avergüenzan del Señor. Y ahí en la isla de Pasmo, el apóstol Juan testifica que él estaba en el Espíritu Santo en el día del Señor. Y que escuchó una voz como de trompeta detrás de él, que decía: yo soy el Alfa, la Omega, el principio y el fin. Su Biblia dirá el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en el Asia. Y le nombra a las 7 iglesias que se encontraban en el Asia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia y la Odisea. Y cuando escuchó aquella voz, el apóstol Juan se dio la vuelta para ver quién es el que le hablaba, y dice que vio 7 candeleros de oro. Y en medio de esos 7 candeleros de oro, uno semejante al Hijo del Hombre, por supuesto, Jesucristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Él pudo ver su cabeza, vio sus cabellos blancos. Dice que los cabellos de su Señor como nieve, sus ojos se lo vio como llama de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido, y la voz de Jesús como estruendo de muchas aguas. Y él pudo ver que tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. O sea, el apóstol Juan estaba bien seguro lo que estaba viendo. ¿Quién le habló? Lo que le está mostrando. Por eso que Juan es símbolo de la iglesia del Señor. Según el libro de Apocalipsis, capítulo 4, los primeros versículos, dice que él escuchó como voz de trompeta, que una voz le dijo: sube acá, y al instante estuvo en el tercer cielo. Por eso que cuando nosotros vamos a escuchar la trompeta celestial, nuestro nombre en trompeta, Jesús dijo que al abrir y al cerrar el ojo, subimos al instante. Usted cierre y abre el ojo ni un segundo. Y le da el nombre de las 7 iglesias del Asia Menor. Éfeso, iglesia de Éfeso. Y cada iglesia tiene su significado. Éfeso significa deseo ardiente.
deseada. Cuando ya entremos al estudio de esta iglesia, vamos a saber por qué era deseada esta iglesia. Esmirna, la iglesia Esmirna, que significa amargura o mirra. La iglesia Pérgamo, que significa compromiso matrimonial, yugo desigual. La iglesia Tiatira significa actividad en sacrificar. La iglesia Sardi, que significa los que escapan. La iglesia Filadelfia, que significa amor fraternal, limpieza general a nuestras vidas, interior y exteriormente. La iglesia Laodicea, que significa opinión del pueblo. Entonces aquí vemos las 7 iglesias nombradas con su significado, que son las condiciones que se encuentra cada iglesia. Así como hoy en día, amados hermanos, la condición de cada iglesia a nivel mundial. Ponemos un ejemplo. ¿Será esta iglesia la iglesia de Éfeso? ¿Será Esmirna? ¿Será Pérgamo? ¿Será Tiatira? ¿Será Sardi? ¿Será Filadelfia? ¿O será Laodicea? ¿Qué iglesia será? Porque de las 7 iglesias hay una sola iglesia en su debilidad y en su flaqueza que va a escuchar el sonar de la trompeta. Por eso que vamos a hablar de la primera iglesia, Éfeso. Ya dimos su significado: deseo ardiente, deseada. Pero veamos qué es lo que nos enseña las Sagradas Escrituras. Según el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. ¿Cuántos le pueden alabar al Señor? ¿Cuántos le pueden dar honra, gloria y alabanza? Levanta tu mano a los cielos, iglesia santa del Señor. Alaba y adora, porque todo lo que respire, alabe al grande Jehová. Aleluya. Miren lo que dice el Espíritu Santo a las iglesias: el que venciere. No es que sea pastor, ni evangelista, ni misionero, ni apóstol, ni maestro, ni profeta verdadero, ni falso. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Y para qué usted va a comer de ese árbol de la vida? Para que usted no muera nunca y podamos vivir por los siglos de los siglos. Vamos a comer de ese árbol de la vida. Recordemos que Adán y Eva entraron en la llamada desobediencia. No podían comer del fruto de un árbol. Cayeron en la llamada transgresión. ¿Y qué hizo Dios con Adán y Eva? Según el libro
de Génesis capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Por eso que el Señor tuvo que sacarlo fuera del huerto y puso querubines, ángeles protectores, para que Adán y Eva no entraran al huerto y coman del árbol de la vida. Por supuesto que el árbol de la vida ya no está en el oriente. Ahora el árbol de la vida, según el libro de Apocalipsis, está ya en el tercer cielo. Pero le damos gracias al Señor que usted y yo un día vamos a comer del árbol de la vida. Es ahí, mis amados, que mi Señor Jesús le da el mensaje al apóstol Juan de cada iglesia. Por su condición. ¿Verdad que a veces vienen revelaciones y se nos acerca un hermano y una hermana, pero la revelación tiene que ser de Dios? Si la revelación no es de Dios, quédese callado. Yo tengo una revelación con usted y nos da la revelación. Y uno sabe si esa revelación es de Dios o no es de Dios. Y cuando es de Dios, enseguida nosotros le decimos muchas gracias. Dios hablándonos, porque el Señor siempre nos habla en todo tiempo y fuera de tiempo. ¿No ve que Él nos conoce a todos, uno por uno? Él conoce la profundidad de nuestro corazón y también conoce la hipocresía de nuestro corazón. ¿Cuánto le alaban al Señor? ¿Cuánto le pueden alabar al Señor? Levanta tu mano a los cielos y adora. Por eso que le dice ahí en Apocalipsis capítulo 2 versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Quién es el ángel de la iglesia? El pastor, pues. El pastor es el responsable de todo. El pastor es el que tiene que darle cuenta a Dios por su grey, por sus ovejas. A él escríbele. Que el pastor sabe la condición espiritual de la iglesia. Es el que tiene voz y mando como ángel. Por eso dice, escríbele. Y le dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Sabemos que el que gobierna la iglesia es el Espíritu Santo de Dios. El ángel de la iglesia es el pastor. Ahora el pastor es dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Por eso que el pastor necesita todo el respeto de la congregación, y dice la Biblia que toda la congregación tiene que sujetarse al ángel de la iglesia. ¿Cuánto le alaban al Señor? ¿Cuánto le alaban al Señor? Fíjese lo que dice el versículo 1. Recuerde que estamos en Apocalipsis capítulo 2. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. O sea, qué consuelo, hermano. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor tiene a sus siervos, a sus ángeles en sus manos. Porque en las manos de Dios, el ángel de la iglesia está bien seguro. Escuche bien, mis amados.
el apóstol Juan, el Señor le había dado un ministerio de revelación. Por supuesto que tiene que haber dentro de la iglesia ministerio de revelación. Es un ministerio precioso de revelación. Aquel hermano, aquella hermana que tiene ese precioso ministerio de revelación, trabaja solamente con el ángel de la iglesia. Aquí vemos a Juan trabajando con el ángel de la iglesia. Dios se le revela, el Señor se le revela y le dice: escríbele al ángel de la iglesia. Y cuando hay un ministerio de revelación por delante, las cosas van a cambiar. Los pecados ocultos van a salir a la luz. Aunque nosotros no estamos dormidos de ninguna clase. Por eso que Dios nos da lo que tiene que darnos. Aquí sabemos cuáles son los fornicarios y cuáles son los adúlteros, eso lo sabemos. Y todo pastor de toda iglesia lo sabe. Pastor conoce al mentiroso, al falso, al pedigüeño de dinero. El pastor conoce todo. Al fornicario, al lengua larga, al hablador. El pastor lo conoce a todo. El pastor conoce a los que saben mucho y no saben nada. Alabado sea el Dios de los cielos. Pastor conoce a los que dicen que son profetas y no son nada de profetas, alabado sea el Señor. Engañando a medio mundo, alabado sea el Dios de los cielos. Lo que sucede es que el pastor usa la sabiduría y usa la ciencia para encaminar a ese hombre, a esa mujer, aleluya, y se forme y sea formado con el propósito, aleluya, de que no se pierda. ¿Cuánto le alaban a Dios? ¿Cuánto le pueden alabar al Señor? Levanta tu mano a los cielos y adora. ¡Aleluya! Fíjense que el que tiene ministerio de revelación y el que tiene ministerio de profeta trabajan con el pastor. Yo aquí casi no entro en el ministerio porque yo lo conozco a todos, pues. Dice que nadie es profeta en su casa. Pero cuando voy afuera las cosas cambian. O cuando hacemos una campaña las cosas cambian. Porque ¿qué sería? No quedaría aquí nadie, quizás un grupito pequeño. Como le manifesté la otra vez, Dios está solamente en esta iglesia por el remanente. Y como Dios está solamente en esta iglesia por el remanente, yo también estoy en esta iglesia por el remanente. Entonces, hermano, vemos algo bien claro y conciso: todos sujetos al pastor. El que tiene la última palabra es el pastor. Aleluya. O sea, de ninguna manera usted puede hacer nada si no es con la voz del pastor. Fíjense que la iglesia de Éfeso fue una iglesia, por eso que significa deseada, deseo ardiente. Fue una iglesia que al principio recibió la revelación del evangelio. Esta iglesia experimentó el poder de Dios. Hubo grandes milagros, prodigios, señales. El Espíritu Santo se manifestó en la iglesia de Éfeso de una manera especial. Y el pueblo de la iglesia de Éfeso era un pueblo ardiente. Un pueblo, aleluya, en el Espíritu Santo de Dios. Había una sana doctrina. Esa iglesia rechazaba a los falsos profetas. Rechazaba falsas doctrinas. Rechazaba a los falsos líderes. Era una iglesia que buscaba a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cuánto le pueden alabar al Señor? ¿Cuánto le dan honra, gloria y alabanza?
¡Viva el grande! La iglesia de Éfeso, mis amados, era la iglesia deseada en el Asia Menor. Una iglesia que le tenían celo y envidia. Pero ¿qué sucedió? Se descuidaron de la llamada oración. La iglesia de Éfeso se comenzó a descuidar de los llamados sacrificios. Se apartó la iglesia de Éfeso de su primer amor. El primer amor en el Señor. Fíjense que la iglesia de Éfeso experimentó ese amor genuino con el Señor. Porque siempre nosotros tenemos al Señor en primer lugar. El Señor es todo para vosotros. No hay un día que nosotros no hablemos del Señor. No hay un día que nosotros adoremos al Señor. Porque el Señor es todo para vuestras vidas. Hoy en día estamos viendo que muchos hermanos están en ese primer amor. Oran, ayunan, vigilan, no faltan a sus cultos, son responsables con el Señor. Y ese primer amor tiene que seguir hasta cuando el Señor Jesús venga o hasta cuando partimos de esta tierra impía. Porque la Biblia dice que no hay otro amor. Hay un solo amor. Y la iglesia de Éfeso se apartó de su primer amor. De ninguna manera nosotros podemos tener a Jesucristo en segundo lugar. Usted no ve hoy en día iglesias evangélicas que abren 2 y 3 veces a la semana la puerta. Como ya tienen ellos seguro su sueldo. No le interesan las almas, sus ovejas. No tienen al Señor en segundo y tercer lugar. Porque se han dedicado a lo llamado material. Ya dejaron de trabajar en la obra del Señor. Ya no visitan hospitales ni cárceles. Dejaron el primer amor. Dejaron de buscar a Dios. Si usted ama al Señor, tiene que estar el Señor en primer lugar. Trabajamos en la obra del Señor. No lo traicionamos al Señor de ninguna manera. Porque el Señor se merece respeto de toda clase. El Señor Jesús es nuestro Señor, es nuestro Salvador, nuestro Padre Celestial, el Señor Jehová, y el Espíritu Santo es el que vive dentro de vosotros, en la cual, aleluya, nos dirige en todo. Conoce todo lo que nosotros hacemos. Usted puede engañar al hombre, puede engañar a la mujer, pero a Dios no se lo puede engañar, ni Dios puede ser burlado. Alabado sea el Dios de los cielos. Porque todo lo que nosotros sembramos, vamos a cosechar. ¡Aleluya! La iglesia de Éfeso, deseada. Porque buscaba a Dios en espíritu, en verdad. El ángel de la iglesia de Éfeso, se descuidó de su vida espiritual. Y como es el ángel de la iglesia, como es el pastor, es la iglesia. Si la iglesia es mentirosa, el pastor es un mentiroso.
Si el pastor es un ladrón, la iglesia es ladrona. Si el pastor critica y habla de todo siervo y toda sierva, así mismo es la iglesia. Por eso que nosotros aquí no queremos lengua larga, alabado sea el Dios de los cielos. Lo que es el ángel de la iglesia, es la iglesia. Como es su pastor, es la iglesia. Si el pastor es medio afeminado, usted también es afeminado. Alabado sea el Dios de los cielos. Alábale que Dios es real. Levanta tus manos a los cielos y adora. Por eso que el apóstol Juan está escribiendo y el Señor le dice ahí en Apocalipsis capítulo 2 versículos 4 y 5, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿A quién le dice? Al pastor, al ángel de la iglesia. Él es el culpable de la condición de la iglesia. Todo pastor es culpable de la condición de la iglesia. Si el pastor, aleluya, pide dinero, también, aleluya, la congregación anda pidiendo dinero y los ministerios andan pidiendo dinero. Si el pastor hace pro templo vendiendo comida de que para hacer una iglesia o poner un programa radial, la iglesia también hace lo mismo. Había dejado su primer amor. Hace un tiempito atrás vino un hermano y me dijo: hermano Mariscal, mi esposo ya no me quiere dejar ir a la iglesia. Se veía la hermana que era una persona preparada, ilustrada, porque el pastor estaba haciendo un pro templo. Le había puesto a vender la comida a la mayoría de las hermanas ahí por el centro cívico, aquí en Guayaquil. Aquel hombre impío reclamaba: si yo soy el hombre de la casa, yo soy el responsable de la casa, yo trabajo para que tú no trabajes. ¿Y cómo va a creer que el pastor te va a vender, aleluya, te va a mandar a vender, aleluya, seco de chivo ahí en la esquina del centro cívico? Dile al pastor, que digo yo, que la mande a la mujer a vender, aleluya, seco de chivo y guatita para ver si le gusta a él. Aquí no estamos para vergüenza, alabado sea el Dios de los cielos. Aquí Dios se proveerá de todo, porque Dios es el dueño de los corazones. ¿Cuántos le alaban al Señor? Fíjense a quién se le escribe, a quién se le habla: al ángel de la iglesia. Porque él es el responsable. Es el único que tiene autoridad sobre todo. Aquí el único que tiene autoridad para expulsar a una persona es el pastor. Yo he expulsado a mucha gente. ¿Y por qué se lo he expulsado? Por fornicarios, por adúlteros. Hasta se los he ayudado y no han querido. Cada uno de nosotros nos conocemos y sabemos en qué grado de espiritualidad nos encontramos. Por eso que nuestro Dios nos inquieta volver a ese amor ferviente, y que debemos estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Usted no ve creyentes hoy en día que se les dice algo de un ayuno, de un sacrificio, como si se hablara con ellos. Por eso que en aquella carta
que es en el versículo 5 de Apocalipsis capítulo 2. Juan le escribe y le dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Que vuelva a las primeras obras. Que vuelva el trabajo que usted antes realizaba en la obra del Señor. Lo que usted hacía antes, repartiendo tratados, visitando hospitales, visitando cárceles, hombres a cárcel de hombres y mujeres a cárcel de mujeres. Porque hay mujeres machonas que les gusta visitar a los hombres en la cárcel y salen preñadas, alabado sea el Dios de los cielos. Del 100%, ese es el 90% que siempre caen esas mujeres. Esas mujeres. Por la que es hermana se hace valer. El que es hermano se hace valer, alabado sea el Dios de los cielos. Volver a esas primeras obras. Han dejado la oración, han dejado su primer amor. Por eso Jesús amonesta a esta iglesia y la manda a arrepentirse. La manda a arrepentirse. Que se arrepienta, dice. Si la manda a arrepentirse, como vemos aquí en el versículo 5 de Apocalipsis capítulo 2, eso quiere decir que la iglesia está en pecado. ¿De dónde has caído? Arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, hay que volverse al primer amor. Por supuesto, Él conoce nuestras obras. Conoce nuestro arduo trabajo. Nuestra paciencia. Y dice que nosotros no podemos soportar. ¿Qué dice el versículo? Que no podemos nosotros soportar a los malos. Y se ha probado lo que dicen ser apóstoles y no lo son. Y lo has hallado, ¿qué? Mentiroso. Apocalipsis capítulo 2. ¿Y lo has hallado qué? Mentiroso. Dice que son apóstoles y no lo son. Dicen que son evangelistas y no lo son. Usted no ve hoy en día pastor sin ningún miembro. Nadie es pastor sin ningún miembro, pues. Por eso usted, si es pastor, pregúntele: ¿a dónde pastorea? ¿Y cuántos miembros tiene? Y si le dice: no, ya no estoy pastoreando, entonces no eres nada, pues. Efecioso, que eres muy avispado, alabado sea el Dios de los cielos. Cuando Dios constituye, es un ministerio perpetuo. ¿Cuánto le alaban al Dios? ¡Con pueblo! Es como que usted diga: soy casado y no tiene mujer. Dice ser apóstoles y no lo son. Y lo has hallado, ¿qué? Mentirosos. Lo que Dios más aborrece es la mentira, la falsedad, el engaño. Imagínense, hermano. Versículo 3. ¿Sí podemos decir aleluya? Por eso que estamos estudiando las 7 iglesias, para ver qué iglesia es esta. Tanto aleluya, tanta gloria a Dios, tanta oración, tanto ayuno, tanta danza, tanto cántico. Y son más hipócritas que ni se hablan y se molestan de la nada. Alabamos al Señor. Perdone que se me salió.
y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete a la primera obra, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Quitaré tu candelero de tu lugar si no te has arrepentido. El candelero es la misericordia de Dios en vosotros. El candelero es la gracia de Dios en vosotros. Es la luz en vosotros. Cuando Dios nos quita la misericordia, fue quitado el candelero. Escúcheme bien. Yo le digo porque viví esa experiencia. Un joven de nuestra congregación se apartó del camino del Señor. Le estoy hablando de un hombre que era muy fiel por lazo como de 4 años. Se fue a trabajar por allá por la 25 y la CAP, por esos lugares. De esas camionetas que van al fondo, de la 25 para adentro. Él cobraba los pasajes y era el muchacho más degenerado, insolente que había de toda la cooperativa. Estoy hablando de un muchacho como de 23 años de edad. Insultaba a todo el mundo y se le iba encima a quien sea, no le tenía miedo a nadie. Transcurrieron 2 años en esa vida. Tuvo una riña y le metieron un tiro. Se lo llevaron al hospital. Y ahí en el hospital, cuando lo estaban curando, comenzó a hablar lengua, porque él hablaba lengua. Comenzó a hablar lengua. Y comenzó a hablar lengua. Y comenzó a hablar lengua. Y el doctor se asustó. Dice que este muchacho que es evangélico llamó a la familia y dice: mire, está hablando lengua. Se sorprendió la familia. Me llamaron: ¿por qué está hablando lengua? Le digo: ¿sabe por qué está hablando lengua? Porque el Señor no le ha quitado el candelero todavía a este hombre. Todavía hay misericordia para este hombre. Pero deje que el doctor lo opere, y cuando te viene a operar viene el descanso. Ahí vamos a hablar para la conversión de él, para que se reconcilie con el Señor. El candelero todavía no es quitado, porque cuando el candelero es quitado, ya no hay misericordia más para ese hombre. ¿Cuántos le alaban al Señor? ¿Cuántos le alaban al Señor? Los 7 candeleros de oro. El Señor con sus siervos, guardando a su siervo. Pero no había sido quitado el candelero a este hombre. Y le estoy hablando de 2 años de rebelión. Que en 2 años no apareció a la iglesia por nada. Porque la lengua no salva. La danza no salva. El canto no salva. Si usted es pastor, no porque es pastor va a ser salvo. Es un arrepentimiento sincero en nuestro corazón. Por eso que la palabra es bien clara. Y es sencilla. Y hablaba un hombre hace unos años atrás. Dice que a traerme una profecía. Pero ¿cómo te voy a aceptar que tú me dices que eres profeta si tienes un amante? Estás loco tú. Vaya, arrepiéntase. Dios no trabaja en ningún vaso sucio. Esos son ideales del hombre.
Dios trabaja solamente en vasos santos con sus debilidades y flaquezas. Por eso que la palabra hay que conocerla bien para no ser engañado absolutamente por nadie. Por eso dice, aleluya, arrepiéntete, si no te quitaré el candelero de tu lugar. Te quitaré la misericordia. En el versículo 6, recuerda que le está hablando a la iglesia de ¿qué? De Éfeso. Ojalá que no sea esta la iglesia de Éfeso. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco, dice el Señor. Nicolaíta era una secta llamada los nicolaístas. Este nombre viene de la palabra griega nikán, que significa ¿qué? Conquistar. Los nicolaítas, ellos enseñaban falsas doctrinas, en las cuales todos tenían, ellos decían que todos tenían los ministerios, que todos eran apóstoles, que todos eran profetas, que todos eran maestros, que todos eran evangelistas. Una doctrina falsa que hoy en día existe. Nosotros conocemos iglesias que dicen que todos son apóstoles, que todos son evangelistas, que todos son profetas, que todos son maestros. Eso es un disparate, pues, hermano. ¿Qué sería de nosotros si todos fueran las mujeres? ¿Ah? Murillo se vuelve loco, pues. ¿Qué sería de nosotros si todos los dedos fueran iguales? No hubiera fuerza de ninguna manera, pues. Falsas doctrinas. La iglesia de Éfeso sí aborrecía todo eso, pero se había descuidado de la búsqueda del Señor, se había descuidado de los sacrificios, se había descuidado la iglesia de Éfeso de su primer amor. Cuando nos descuidamos de la oración, nos descuidamos del Señor. ¿Cuánto le glorifican? Fíjese, una iglesia deseada como era la de Éfeso, se descuidó de su vida espiritual. Alabado sea el Señor. Al descuidarse de su vida espiritual, ahí es que uno entra en el llamado pecado. Se descuidó el pastor de la iglesia. El pastor no se puede descuidar de la palabra. Y cuando vienen siervos de Dios con palabra, son bien recibidos. Porque a veces sucede que dicen, ese es un siervo de Dios, y lo hemos escuchado, es un siervo de Dios, y cuando viene se viró. Nosotros lo que hacemos es, feliz año, muchas gracias, sin discutir ni pelear, porque nosotros ya somos iglesia madura. La iglesia de Éfeso era una iglesia madura, no aceptaba la falsa doctrina. Aunque se había descuidado de su vida espiritual, aunque habían dejado de buscar a Dios, ellos no dejaban de entrar dentro de la iglesia la falsedad ni el profeta falso. Porque ¿qué sería de nosotros con una doctrina falsa? Con dogmas de hombres. Hace pocos días votaron a uno de la ciudad de Manta, dizque hablando y diciendo que sí se puede la mujer arreglar, que yo lo conozco, que es un buen predicador. Sí se puede la mujer arreglar, echar un poquito de achote en la cara. Le dijeron muchas gracias de aquí, lárgate a Guayaquil, alabado sea el Señor. Vienes aquí tú a destruirme la iglesia, tanto sacrificio que me ha tocado y tú la vienes a destruir. Y era porque ella comenzaba a pedir ofrendas. Entonces eso es lo que le gusta a muchas hermanas, que le elogien. Ay, si oíste, Camilo, si oíste que sí me puedo poner un poquito de chapa y puedo ponerme un pantalón para quebrarme. Ajá, ya te vas a quebrar, ya se va a quebrar. Eso es lo que le gusta a muchas. A las sinvergüenzas.
Pero a las mujeres de Dios rechazan la falsa doctrina porque somos imagen de Dios. Dios me ha hecho con todos los huecos, con todos los huecos, con todos los huecos me ha hecho Dios. Dios te hizo con todos los huecos. En la oreja no te hizo hueco. Adefesiosa. Alabado sea el Señor. Es que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es como que yo le diga a usted, hermano o hermana, vamos a orar ahí a la iglesia de frente, a la iglesia católica. Usted dice, ¿cómo yo voy a orar ahí? Si ahí hay muñecos, hay idolatría. Y este cuerpo, ¿qué es esto? ¿Cómo se llama eso? Idolatría, pues. Esto es cuerpo, templo del Espíritu Santo. Amén. Es templo del Espíritu Santo. Este cuerpo es templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. El Señor no acepta idolatría en nuestro cuerpo. La iglesia de Éfeso todo esto rechazaba. Rechazaba todo esto la iglesia de Éfeso. Pero Jesús le escribe una carta al ángel de la iglesia y dice, yo conozco bien tus obras y sé de dónde has caído. Y le dice, arrepiéntete. Aquí no vas a engañar a nadie. Arrepiéntete. Fíjense, una iglesia que le tenían envidia. ¿Cuánta gente nos tendrán envidia a nosotros? Cualquier cantidad de gente. La otra vez me dijeron, hermano Marical, en su iglesia solamente hay evangelistas, bastante. Gracias a Dios le digo, si hay evangelistas. Porque lo formamos. Y tenemos que formarlos. Porque los discípulos no nacen si no se lo hacen. El uno planta, el otro riega, pero el único que da crecimiento a la iglesia es Dios. Esto no es del que corre, ni del que quiera, sino de quien Dios haya gracia y misericordia. Éfeso, la iglesia deseada, se descuidó de su vida espiritual y usted no se descuide por nada de su vida espiritual. Apocalipsis, sin duda, es un libro impresionante, pero para los que caminamos con temor y temblor a Dios, los afirma más. A continuación, estaremos orando por todas las peticiones que hemos recibido y esperando de que el Dios de los cielos haga milagro en cada uno de vuestras vidas, porque ese es el anhelo de cada uno de nosotros. Allí donde usted se encuentra, mi amado hermano y amigo que nos ha llamado, ponga su mano en su pantalla y la otra en la parte afectada, que estaremos orando al Dios de los cielos y recibirá usted un milagro de parte de Él. Cierre sus ojos y comuníquese con Dios a través de la oración. Amado Padre Celestial, estamos completamente seguros, Señor, de que la oración del justo puede mucho. Mira, Señor, las necesidades, los problemas. Te rogamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret que te allegues a cada uno de ellos. Mira los que están al borde de la muerte. Mira los que nos han llamado de diferentes partes de nuestro país. Glorifícate de una manera muy especial, Dios, para la gloria de tu nombre. Sana al que tienes que salvar, salva al que tienes que salvar en el nombre de Jesucristo. Levanta a los que están en el lecho del dolor en este momento, Padre mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo, y todo lo que se haya hecho y todo lo que veamos, Padre bueno, sea para la gloria tuya. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Damos gracias a nuestro Dios y esperando que el Señor lo haya bendecido grandemente, me despido. Su hermano y amigo Rafael Murillo Conde. Amén.